Comisión de Jubilados exige encontrar mecanismos para cubrir obligaciones pendientes. Pleno de la Asamblea Nacional arrancó con el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Segundo receso legislativo será del 19 al 30 de agosto. En 3 semanas estaría listo el informe respecto de las solicitudes de juicio político en contra de los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. La Comisión de Fiscalización recibió las últimas comparecencias. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 1 de agosto de 2019. Saludos amigos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y también por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos contándoles que la Comisión Ocasional de Jubilados de la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de resolución en solidaridad por el no pago de las pensiones jubilares. La Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados apoyó esta propuesta. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados fueron testigos de la aprobación de un proyecto de resolución al interior de la Comisión Ocasional de Jubilados, en solidaridad ante el retraso en la cancelación de las compensaciones jubilares que les adeudan desde hace 10 años. El gobierno anterior dejó una deuda de 1.200 millones. Sin embargo, desde mayo de 2017 se han liquidado cerca de 700 millones. El titular de la Comisión Ocasional, Homero Castanier, indicó que no descansarán hasta que se busque una salida que permita cubrir las obligaciones pendientes para los jubilados. Y esa resolución motivará a que el presidente de la República, las diferentes instituciones que están inmersas en este tema, tomen las acciones pertinentes para que se cumpla este tema que es legal, legítimo y humano. El proyecto de resolución plantea solidarizarse con la lucha de las y los jubilados de todas las provincias del país por el justo reclamo del pago de incentivos jubilares pendientes. Exigir al presidente de la República y al ministro de Economía y Finanzas que busque un mecanismo que permita cubrir presupuestariamente los valores que no cuentan con financiamiento, con la finalidad de financiar en efectivo y cubrir las obligaciones pendientes. Solicitar al presidente de la República entablar un diálogo directo con los representantes de las organizaciones de jubilados del país y con los integrantes de la Comisión Ocasional de Jubilados. Remitir dicha resolución al primer mandatario y a los ministros de Economía y Trabajo. El representante de la coordinadora, Alfonso Llanes, reconoció el esfuerzo de la Asamblea en buscar alternativas a este impago de las jubilaciones, pero aclaró que la medida continuará. Un llamado más al gobierno nacional que busque. Le hemos dado fuentes de dinero. Moreno dijo clarito, subo el precio de la gasolina extra y súper para mis viejitos. El proyecto de resolución será remitido a la presidencia de la Asamblea para convocatoria a debate ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. La asambleísta Viviana Bonilla, el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass serán vinculados dentro de las investigaciones por los casos de presunto soborno entre los años 2012 y 2016. El Pleno de la Asamblea Nacional declaró improcedentes las solicitudes de autorización para el efecto que remitió la jueza Daniela Camacho. La Corte Nacional de Justicia continuará con el proceso penal en contra del expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass y la legisladora Viviana Bonilla por el caso Sobornos 2012 y 2016. El Pleno de la Asamblea Nacional debatió los pedidos de la jueza Daniela Camacho, por un lado para que autorice la causa penal en contra de la legisladora Bonilla y por otro para que se pronuncie sobre el enjuiciamiento a Correa y Glass. En el primer caso, con 73 votos, los legisladores declararon improcedente la solicitud. El proyecto de resolución lo expuso el asambleísta Raúl Tello. Por cuanto la nombrada ciudadana en el periodo 2013 y 2014 ostentaba la función pública de gobernadora del Guayas y el presunto cometimiento de los delitos no devienen del ejercicio de sus funciones como asambleísta. Pero el asambleísta por la bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Cárdenas,
precisó que para proceder al levantamiento de la inmunidad parlamentaria se necesitarían 91 votos. Si para la censura de un ministro de Estado, que es fruto de una designación del Ejecutivo, se requiere la mayoría calificada de 2/3 partes, un asambleísta que es fruto de la voluntad del pueblo, repito, por analogía, no puede ser menos que esa votación. Sobre el pedido de la jueza Camacho para enjuiciar al expresidente Correa y el ex vicepresidente Glass, con 78 votos el Pleno decidió devolver la solicitud en vista de que los personajes ya no se encuentran en el cargo. Quienes desde el 24 de mayo del 2017 y 4 de enero del 2018 respectivamente, no ejercen la presidencia de la República y la vicepresidencia de la misma. Acá no se trata de impedir que la justicia opere, se trata de proteger esta institución y este principio de la inmunidad. Por otro lado, los legisladores dieron paso a un proyecto de resolución que trata la situación de los maestros jubilados, mismos que se mantienen en huelga de hambre por más de una semana. Finalmente, el Pleno de la Asamblea decidió incorporar el proyecto de ley anticorrupción en el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y precisamente el Pleno de la Asamblea Nacional arrancó con el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. La titular de la Comisión de Justicia, Jimena Peña, mocionó que el tratamiento de esta propuesta sea por capítulos debido a la variedad y complejidad de los temas. Previo al inicio del debate de las reformas al Código Penal en Comisión General, el Pleno escuchó observaciones de Nicolás Salas, académico. Él habló del hacinamiento penitenciario. Existe una inflación de población carcelaria y lo que se debe prestar atención es los delitos por los cuales las personas se encuentran privadas de la libertad. Con respecto a temas de recuperación de bienes producto de actos de corrupción, intervino Richard King, abogado. Después de haberse dictado el comiso sin sentencia, esta persona procesada se presenta o es capturada y se le ratifica el estado de inocencia. El segundo debate de las reformas al Código Penal arrancó con la ponencia de la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia. Dio detalles de los antecedentes. 100 observaciones de diferentes instituciones público-privadas y organismos internacionales y ciudadanía. 69 proyectos reformatorios presentados. 60 artículos propuestos para segundo debate. 60 comisiones generales. Como resultado, 45 artículos reformados, 17 artículos nuevos, 4 transitorias y 2 disposiciones finales. Pero qué bueno que la Asamblea Nacional retome el esfuerzo y haga reformas que nos permitan tener un mejor Código Orgánico Integral Penal. La finalidad de la reforma, según Peña, es generar confianza y certeza en los procesos judiciales, pero sobre todo crear herramientas para el sistema de justicia. Los temas que constan en las reformas está la desaparición involuntaria, responsabilidad penal de las personas jurídicas, comercialización de medicamentos caducados, delitos contra la integridad sexual y reproductiva en contra de niños, niñas y adolescentes, aborto no punible por violación, incesto e inseminación no consentida. Con respecto a este último tema, hubo aclaraciones. Esta reforma permite que la víctima, la niña, la adolescente, la mujer violada, pueda decidir si desea continuar o no con un embarazo resultado de una violación. De su lado, la asambleísta Lourdes Cuesta, también integrante de la Mesa de Justicia, saludó el trabajo conjunto, pero que es necesario ampliar el debate. Por ello expuso su informe de minoría, siendo un tema central la despenalización del aborto en casos de violación. No daríamos nuestro voto a la despenalización del aborto, teniendo en cuenta que a día de hoy no existe una sola mujer que se encuentre privada de su libertad por haber tenido que tomar una decisión tan espantosa. Debido a la diversidad de los temas, la legisladora Jimena Peña mocionó para que las reformas sean debatidas por capítulos. La falta de quórum impidió que se apruebe este mecanismo de análisis. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente hoy en nuestro segmento de entrevistas junto a la asambleísta Jimena Peña vamos a ahondar en algunos temas relativos a las reformas al Código Orgánico Integral Penal.
Jimena Peña, asambleísta por Estados Unidos y Canadá, coordinadora del bloque Alianza País, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Bien, estamos ya en compañía de la asambleísta Jimena Peña. Bienvenida a TVL Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. Asambleísta, tal y como se lo había advertido desde días, semanas atrás, finalmente hoy arrancó este segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Digo arrancó porque el debate como tal no pudo avanzar. Hubo una moción en el sentido de poder ordenar el debate de manera que se pueda producir por partes, sin embargo, esto tampoco prosperó. Así es, hoy hemos iniciado el debate, como usted menciona, hubieron algunas comisiones generales. Luego de mi intervención me permití plantear una moción que lo único que trata de hacer es organizar el debate. Si nosotros analizamos el primer debate, vemos que las intervenciones de los legisladores se orientan hacia 1, 2, 3 temas y el proyecto de reforma es bastante amplio. Incluso creo que amerita más de una sola intervención porque por la diversidad de temas un legislador puede tener muchos más aportes, muchas más ideas sobre los diferentes temas. Por tal motivo, lo que se habló con algunos jefes de bancada sobre la posibilidad de que en efecto en la primera sesión se debatan varios temas del libro primero, además los artículos que tenían que ver con la Ley de Seguridad Ciudadana, el proyecto de ley, y en otra sesión con una nueva convocatoria se puedan debatir todos los demás temas. Insisto, solamente para ordenar el debate y para garantizar diversidad en el mismo. Y que este no se reduzca únicamente a temas puntuales como ha venido sucediendo en este tiempo en lo que tiene que ver con la despenalización del aborto en casos de violación, por ejemplo. Así es, usualmente el debate, los legisladores se enfocan en 1 o 2 temas coyunturales o importantes o de pronto que causan conmoción. Cuando, de acuerdo a lo que ustedes habrán evidenciado, el proyecto de reforma tiene temas importantes sobre lucha en contra de la corrupción, también tiene temas importantes como, por ejemplo, la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes de delitos sexuales, de abuso sexual, tiene también elementos de derecho internacional, se generan 2 procesos, el proceso de justicia restaurativa, el procedimiento de expedito para, asimismo, delitos de violencia contra la mujer y el núcleo familiar. Tenemos además los artículos relacionados a los delitos contra mascotas, animales de compañía. Es decir, hay una serie de temas todos importantes que, insisto, ameritan un debate nutrido y diverso por parte de los legisladores. Y es que cabe destacar, asambleísta Peña, que todos estos temas derivaron de una serie de propuestas de reformas que se han presentado prácticamente desde la vigencia como tal del Código Orgánico Integral Penal. Así es, toda norma es perfectible y qué bueno que la Asamblea Nacional enfrente el reto de mejorar una norma que está vigente. Como usted bien menciona, un proyecto de reforma que ha sido nutrido con varios elementos de instituciones públicas, privadas, organizaciones internacionales, los mismos aportes de varios legisladores, de grupos parlamentarios, de la Comisión Ocasional de Desaparecidos. Es decir, hay una serie de elementos que han provocado una reforma bastante amplia, bastante interesante. Súmele a ello también el hecho de que el Pleno de la Asamblea Nacional haya decidido incorporar, por ejemplo, el contenido de la Ley de Seguridad Ciudadana, el proyecto de ley presentado por un colectivo de Guayas, los concejales de la provincia de Guayaquil, y además sumado también lo que aprobó ayer la Asamblea, que todos los artículos relacionados a la ley anticorrupción puedan también ser incorporados como reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué en su momento la Comisión de Justicia de pronto no determinó justamente aquello, que todo esto que se contemplaba dentro de este proyecto de ley anticorrupción y protección al denunciante pueda ser utilizado como insumo dentro de las reformas del Código Penal, siendo que se orientaba a eso, a reformar la norma penal? Así es, entiendo que habían algunas complejidades en relación al veto total que hubo, recordará usted, en septiembre, a un proyecto de ley bastante integral de lucha contra la corrupción. Luego de eso, el Ejecutivo presenta un proyecto también de lucha por la corrupción, en contra de la corrupción, y creo que ahí hubo un poco de, ¿qué diré? Pues de malos entendidos, de criterios que lastimosamente hizo que la Comisión apruebe un informe,
para primero y segundo debate, incluso sin mayores modificaciones. Yo entiendo que en ese momento la decisión de la comisión fue trasladar ese proyecto de ley a que sea el Pleno de la Asamblea Nacional que pueda hacer las modificaciones pertinentes en el debate de los 137 legisladores. Sin embargo, como mencioné el día de ayer, por un tema de simplicidad, un principio de simplicidad, además al tratarse de temas de la misma materia, creo que lo pertinente era incluir este proyecto, el contenido de este proyecto, a las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Pero también hay cabe destacar que no solamente se contemplan reformas al Código Penal, sino también a otras normas, si no me equivoco. ¿Qué pasará entonces con esas reformas? Podríamos incluirlas, de ser la voluntad de la mayoría de los legisladores, como disposiciones reformatorias, específicamente la modificación a un artículo de la Ley Orgánica de Servicio Público, y la otra es una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el análisis que ha realizado la Comisión de Justicia respecto de estas propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal, y quisiera aterrizar de manera particular en estos temas que han generado una serie de discrepancias o de diversidad de criterios por parte de los legisladores, en estos aspectos que se consideran inclusive hasta polémicos. ¿Ya hay consensos, asambleísta Peña? Bueno, en relación al proyecto de Código Orgánico Integral Penal, estamos trabajando en ello. Hay un informe que es el informe aprobado para segundo debate. También hay algunos elementos que se han presentado en estos días en la Comisión de Justicia. Nosotros hemos pedido a los legisladores que estas incorporaciones las puedan plantear en el Pleno de la Asamblea Nacional. Finalmente trabajaremos en un informe de votación final con todos los jefes de bancada, los diferentes sectores políticos. Ojalá podamos tener el consenso que se requiere. ¿Pero se han hecho estos acercamientos Por ya? supuesto, ya estamos dialogando, estamos conversando ya por algunas semanas. No es un proyecto de reforma sencillo, es amplio, es bastante complejo. Hay temas muy, digamos, controversiales, como por ejemplo lo del artículo 150, que tiene que ver con el aborto, los delitos no punibles en relación a la excepción que se crea para evitar la criminalización de la interrupción del embarazo en algunos casos. Estos temas, por ejemplo, se vienen procesando, incluso de acuerdo a los diálogos que hemos tenido. Es muy probable que este artículo se vote de manera independiente, con el fin de hacer que los legisladores puedan cada uno expresar su decisión y poderla diferenciar. Y que esta votación no afecte la integralidad de toda la propuesta. Así es. Además, es importante que la propuesta se vote con el mayor número de votos posible. Hay uno que otro artículo que genera controversia y que iremos determinando en el proceso, la pertinencia de votarlos en conjunto o la pertinencia de votarlos por separado. Yo recalcaba, asambleísta Peña, en esto de los acuerdos a los que se hubiera llegado, sobre todo porque en esta jornada también teníamos pendiente o había mucha expectativa respecto de lo que podía ser ya la aprobación del Código Orgánico de la Salud, que contempla un par de temas que en cierta medida se relacionan a lo que se aborda también en las reformas del Código Orgánico Integral Penal. La sesión para el efecto fue aplazada y finalmente quedó suspendida, y se leyó como que también allí hubo una falta de consenso entre las bancadas. ¿Qué sucedió? Mire, de acuerdo a lo que hemos dialogado con los diferentes jefes de bancada, los nudos críticos que existían en el texto fueron revisados y había un acuerdo. Obviamente en algunas bancadas hay uno que otro legislador que no estarían de acuerdo, pero sumados la gran mayoría estaban de acuerdo. Hay una bancada que el día de hoy decidió que no votarían el día de hoy, que podrían votar la semana pasada. Algunos expresaron preocupación porque el documento final de votación, que es un documento bastante extenso, se puso a conocimiento de los jefes de bancada a pocas horas de la votación. Eso hizo que muchos legisladores no tuvieran la posibilidad de revisar en su integralidad el contenido del documento, más allá que los nudos críticos o los artículos que llamaban la atención hayan sido resueltos. Nosotros esperamos que la semana que viene, ojalá el día martes, que haya ya un quórum robusto, podamos en efecto poner a consideración el documento que, insisto, ha sido procesado ya los nudos críticos con los jefes de bancada, y lo que esperamos es que ahora sí tengan la posibilidad de revisar el documento en su integralidad y finalmente podamos votar. Aclarado entonces el tema relativo al Código Orgánico de la Salud. Ahora, en cuanto a las reformas del Código Penal, ¿cómo estaría previsto el debate en sí mismo y la posterior votación? Porque hay expectativa también de que esto quede superado antes del receso legislativo, que por cierto también fue aplazado por otros temas relativos a la fiscalización. Mire, de parte de la Comisión de Justicia existe el interés de que esto se debata
con el tiempo suficiente. Correcto. Hubiese sido ideal que el día de hoy debatamos todo el día el proyecto de reforma. La semana que viene probablemente se retome el debate. Sin embargo, todo va a depender del número de intervenciones, cuántos legisladores quieren intervenir. Yo creo que en estos temas es fundamental garantizar la participación de todos los legisladores que deseen realizar aportes. Eso podría llevarnos a mínimamente 2 sesiones de pleno. Además, tomado en cuenta que mi moción en efecto establece la posibilidad de debatir estos temas en 2 sesiones diferentes para garantizar que se debatan los diferentes temas o promover las intervenciones de los legisladores en los diversos temas que tiene la reforma. Así es que esperaríamos de no poderse aprobar antes de la vacancia legislativa. Yo creo que retomaríamos el tema cuando regresemos, pero insisto, es una prioridad para la Asamblea. Hay temas muy sensibles de lucha contra la corrupción, de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, protección para ellos. Yo creo que amerita un esfuerzo por parte del Parlamento y ojalá podamos votarlo antes del receso legislativo. Y de otro lado, asambleísta Peña, ¿qué sucede con las reformas también al Código Integral Penal, pero en materia de tránsito? ¿Qué pasa con este tema? Bueno, eso, como usted conoce, se está debatiendo en un momento diferente en la Comisión de Justicia. Estamos trabajando en el informe para primer debate. Esperamos nosotros poder tener este informe listo para la siguiente sesión de la comisión y pues luego de eso habría un informe aprobado para mi primer debate, se pondría a consideración del Pleno en las siguientes semanas cuando volvamos de la vacancia legislativa y lo seguiremos procesando luego del primer debate. Sí, hacía referencia a esto un poco para que la ciudadanía esté clara y lo entienda, porque estamos hablando de la misma norma, estamos hablando del Código Orgánico Integral Penal, pero en materias como por separado. Así es, la decisión del Consejo de Administración de la Legislatura fue que todos los temas de tránsito, por toda la coyuntura que representa, usted recordará que en los últimos meses el tema de tránsito, la seguridad vial, ha sido un tema de preocupación por los múltiples accidentes que se han evidenciado. En su momento entonces el Consejo de Administración de la Legislatura decidió que estos temas de tránsito se debatan separadamente. Creo que fue una decisión acertada porque el tema de tránsito no es un tema menor, amerita un debate amplio con todos los actores participando, además que va de la mano también de la reforma a la ley de tránsito. Entonces, con todas esas consideraciones, el CAL en su momento decidió que esto se trate aparte de las demás reformas del Código Orgánico Integral Penal y pues esperamos, insisto, antes del final de año tener ya por lo menos procesado el primer debate y la preparación del informe de segundo debate por parte de nuestra comisión va a depender mucho también del trabajo que realice la Comisión Ocasional de Tránsito. Asambleísta Peña, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. La presencia de la asambleísta Jimena Peña a propósito de la discusión de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y en más noticias, amigos, con 84 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó ampliar por 20 días más el plazo para que la Comisión de Fiscalización entregue el informe sobre la investigación de las publicaciones en los portales digitales La Fuente y Mil Hojas sobre la supuesta utilización de recursos públicos de gobiernos autónomos descentralizados y otras instituciones del Estado, así como de los fondos recaudados para la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas. La presidenta de la Comisión, Joana Cedeño, argumentó su pedido destacando el cronograma desarrollado para el tratamiento del tema, mismo al que no se ha podido dar mayor continuidad, según dijo, debido al procesamiento de varias solicitudes de juicio político que han ingresado a la mesa legislativa. También aclaró que se ha recibido importante información desde la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral que demanda más tiempo para su análisis. Y a continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Minga chihuahua gayukuna ñukunchi ñami kasna kachishi kikimpa wasiman chayamukunchi kichoshimipi willaikunata pashpa mashi Belki Sánchez allichishi willaikunawan kaypi kallarinchi. Comisión Ocasional Jubilados kasna kay mamayakta tantanakuy ukupimi kasna yuyak runakunata rikunapak yanapanapak shuk mingarishka apukuna kaypi llankankuna paykunami
Kasna kay kutin imaka kay machina ya kay pensiones jubilares que yachachi ayukunaman kasna samana kulki imata mana chayachishkamanta paykunapish kasna kimirishpa yanaparinapak shugyuyarinakushka kilka imata arinirkakuna. Shinallati kasna kay Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados hatun tandanakuy imapishmi kasna kay mañaykunawanka kimirirkam. Sesión 610 Shinallati kay kutin imami kasna Viviana Bonilla Shinallati ñaupa kay llaktata pusha Rafael Correa y kay llaktata ñaupa kipa pusha Jorge Glass runa kuna imatami kasna kay taripaykuna ñawinchikuna imapaj kimirinapa kay pika arinirkakuna. Shinallati kay hatun taripaykuna imaka kay presunto soborno entre los años 2012-2016 kasna kay taripaykuna imapimi kasna kay pika kasna kimichishka kangakuna. Shinallati jueza Daniela Camacho warmi kamak warmi imakayman kasna mañay chayachishkata mana arinirkakunachun. Debate reforma COIB, mamayakta tananakuy uko imapimi kay kutin imaka kay Código Orgánico Integral Penal hatun kamachi mushuk yachina imata kasna kaypi apukunaka ishkayniki rimanakuypi kasna kaypi kasnya riksishpa kallarirkakuna. Shinallati kaypimi tauka mañaykuna ima rikurirka kay Jimena Peña kay hatun mingarishka tapusha warmi ima peshnirkami ñukunchi kay hatun kamachi imataka rakishpa kaypi riksishpa apushitanapanmi mañayta churarinishpami willachirka. Ampliación entrega informe arroz verde Shinallati kay mamayakta tandanako yuku imapimi pusak pacha chusku arinishka apushita imawan shukmañayta kay pikatukuykuna arinishpa kay ñakilkata ñawpanman aparkakuna. Paykunaka kay mamayakta tandanako yuku imapimi kasa ishkichunga punchakuna imawan kay fiscalización mingarishka imaka pachakuna tacharichun imapak kaypi kay imashina ya kay La Fuente Shinallati 1000 hojas likapanga kunapi willashkata astawan taripashpa katinapak. Kaypimi kay gobiernos autónomos descentralizados hatun tandanakuy kunapa kulkikuna imata panda hapishka nishpa willachishka karka. Shinallati kay Manaví Esmeraldas llaktakuna imapi llakitukushkamanta yanapana kulki imatapish hapishka shinarikurin nishpa willashka karka. Chaytami ñukunchik ataripakunchik, chaytami astawan risishpa kaypi ñukunchik tauka llaktaykuna shinallati tandanakuykunawan rimanakukunchik nishpami kay kutin imaka kasna Joana Cedeño kay mingarishka tapusha warmi imaka arrixichirka shinallati kasna mañaykuna imatapish chayachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos, gracias por acompañarnos. Les contamos que la mañana de este jueves el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite 2 proyectos de ley, uno de reformas a la Ley de Movilidad Humana de iniciativa del asambleísta Byron Zuquilanda, que será remitido a la Comisión de Relaciones Exteriores, y otro sobre una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno de iniciativa del asambleísta Henry Kronfle, que será remitido a la Comisión del Régimen Económico. Por otra parte, el CAL resolvió aplazar una semana más el segundo receso legislativo que estaba previsto desde el 12 al 23 de agosto. Ahora, el receso será del 19 al 30 de agosto. El asambleísta Patricio Donoso explicó que la decisión se da por los plazos establecidos para el trámite de la tercera solicitud de juicio político en contra de 4 consejeros de Participación Ciudadana que lo procesa la Comisión de Fiscalización. En virtud del juicio político o de los juicios políticos del Consejo de Participación, que la opinión pública está esperando una resolución sobre este tema, y creo que es responsabilidad nuestra el concluir ese tema antes de cualquier receso, hasta un poco antes del 19, yo creo que el 12-13 de agosto deberá estar resuelto. Para ello hemos de pasar o posponer una semana el receso legislativo.
Y hasta la tercera semana de agosto, la Comisión de Fiscalización espera concluir con los informes sobre las solicitudes de juicio político en contra de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta mesa legislativa recibió las últimas comparecencias y estima que antes del 19 de agosto, el Pleno del Parlamento analice la situación de José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria de Sintonio y Walter Gómez. La Comisión de Fiscalización sustancia 2 informes respecto de 2 pedidos de juicio político en contra de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El primer informe obedece a la solicitud de los asambleístas Fabricio Villamar, Yanine Cruz y Raúl Tello contra José Carlos Tuárez, titular del Consejo de Participación Ciudadana. El segundo informe lo auspicia el asambleísta Raúl Tello, respaldado por la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, en contra de los consejeros Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria de Sintonio. Sobre el primer informe, la Comisión de Fiscalización cerrará la etapa de pruebas el próximo 10 de agosto. Así lo indicó la titular del organismo legislativo, Joana Cedeño. Y el periodo para la elaboración y aprobación del informe el día 15 de agosto. Por lo que los 2 informes serán tratados por el Pleno de la Asamblea Nacional en una sola sesión antes del 19 de agosto, dijo. En este caso, la idea nuestra es que puedan llegar los 2 informes y que podamos tratar de que los tiempos coincidan para que esto se trate en una sola sesión. En cuanto a la etapa de sustanciación, la mesa de fiscalización recibió al experto jurídico Augusto Tandazo, quien argumentó por qué no podrían ser enjuiciados políticamente los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Solamente cabe que puedan ellos ser enjuiciados por funciones desarrolladas en el ejercicio del cargo desde el 13 de junio del 2019. Todo lo anterior debe seguir un trámite que no es el que señala el artículo 131. Y que una eventual eliminación del Consejo de Participación Ciudadana sería posible solo a través de una asamblea constituyente. Y usted sabe que nombrar una comisión no implica que tomar una decisión concreta del Consejo de Participación Ciudadana. Están tratando de, como un elefante agarrado de una telaraña, ver cómo se posicionan porque no les gusta el Consejo de Participación Ciudadana. La Comisión de Fiscalización tenía previsto sesionar la tarde de este jueves, pero la sesión se suspendió. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y este miércoles, en tanto, la Comisión de Fiscalización recibió al legislador Raúl Tello, quien presentó las pruebas de cargo dentro del juicio político que se sigue al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, y del consejero Walter Gómez. Alerta, alerta, alerta que camina el pueblo de Bolívar por América Latina. A través de videos como respaldo a su argumentación, el asambleísta Raúl Tello, interpelante del tercer juicio político contra el presidente de Participación Ciudadana José Tuárez y Walter Gómez, presentó las pruebas de cargo en su contra. Uno de ellos el incumplimiento a la Ley de Participación Ciudadana al realizar proselitismo político. Sino ellos siendo parte de un organismo tan importante que pertenece a la función de transparencia, llaman al pueblo a subvertir el orden, a crear la anarquía, y han sido absolutamente públicos los mensajes de ellos de confrontación. Un segundo causal es la negativa de Tuárez al entregar información a la Comisión de Participación Ciudadana, desconociendo la facultad de fiscalización y el control de la Asamblea. El presidente del Consejo solicitó a la Comisión ser recibido nuevamente para ampliar la versión. ¿Qué versión quería ampliar? A ello se suma su supuesta falsificación de su firma como afiliado a un partido político. Tello presentó pruebas. José Tuárez solicita al Consejo Nacional Electoral del Guayas su desafiliación voluntaria al Partido Socialista Ecuatoriano. Aquí está la solicitud de él. Otra de las causales mencionadas fue que el presidente del Consejo de Participación infringió el principio de ética laica, pues se presentó como postulante y candidato, siendo parte de una orden religiosa de la Iglesia Católica. El representante de la Iglesia Católica es el religioso, y en este caso, él como sacerdote. Entonces, ese argumento es absolutamente irrefutable. Tras la comparecencia del asambleísta Raúl Tello,
miembros de la mesa de fiscalización aprobaron con 7 votos una moción que establece la presencia del perito grafológico que revisó la documentación para la desafiliación de Tuárez del Partido Socialista, así como la comparecencia del coordinador de la comisión verificadora que realizó la revisión de documentos para calificar las candidaturas al Consejo de Participación. Y además, que una vez terminado el proceso de juicio político, todo el expediente sea remitido a la Fiscalía General del Estado. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y de manera unánime, la Comisión de Soberanía Alimentaria resolvió iniciar un proceso de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Lo acusan de incumplimiento de funciones por no entregar información en esta mesa parlamentaria. La moción la presentó el asambleísta Carlos Berman tras la inasistencia del ministro de Finanzas a la sesión convocada para las 9:30. La semana pasada, el equipo asesor del ministro comprometió su presencia tras varios llamados de la mesa legislativa. Lo hemos hecho porque por 9 ocasiones se lo ha llamado a comparecer. Es una comparecencia por algunos temas agrícolas que se ha venido gestionando ya desde el año anterior, es decir, 13 meses que se lo ha convocado al ministro y no ha asistido. Entendemos sus múltiples ocupaciones, pero nosotros también tenemos que responder a nuestros conciudadanos. De manera unánime, los legisladores resolvieron iniciar la solicitud de juicio político en su contra por incumplir funciones al no entregar información a la comisión sobre diversos temas económicos vinculados al sector agrícola. De las 7 veces, varias veces pidió el cambio de fechas, pero ese cambio de fechas fue permanente. Martínez debió informar sobre la política crediticia y de seguros para el sector agrícola y sobre todo el estado de la transferencia de recursos a la Unidad Nacional de Almacenamiento UNAEP. Porque justamente necesitábamos abarcar temas realmente importantes para el sector productivo, para el sector agropecuario de nuestro país. Las tasas de interés en este momento, tanto en la banca pública como privada, para este sector son realmente altas. Ahora dicen buscarán el respaldo para que el trámite llegue al Pleno. Voy a dialogar con cada uno de mis colegas asambleístas. Lo importante sería lograr tener una votación por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este sería el tercer pedido de juicio político en contra del ministro de Finanzas, pues días atrás los legisladores Raúl Tello y Jofre Poma iniciaron el trámite. Lo acusan por la falta de respuesta respecto del pago a los jubilados y por el incumplimiento de la ley amazónica. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con la presencia de más de 38 representantes de embajadas e integrantes del cuerpo diplomático acreditado en Ecuador, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, presentó oficialmente la Agenda Parlamentaria 2019-2021, que incluye aspectos como seguridad, empleo y fortalecimiento institucional. Según el titular parlamentario, 180 leyes están en trámite, mismas que serán priorizadas por la urgencia. Esta agenda también fue socializada con los medios de comunicación. Con base a 4 ejes: desarrollo, empleo y productividad, inclusión y derechos, seguridad ciudadana, reforma institucional. El presidente de la Asamblea, César Litardo, presentó la Agenda Parlamentaria 2019-2021 al cuerpo diplomático. En su intervención reconoció que esta programación fue construida integralmente con el fin de cubrir las necesidades ciudadanas. Acudo a ustedes, amigos embajadores, porque sé que con sabiduría y generosidad podrán ayudarnos a gestionar temas que no solamente son nacionales, sino supranacionales. Indicó que 180 leyes están en trámite, pero se están priorizando aquellas que son urgentes en función de los ejes programados. Las leyes que pensamos en consenso, que son urgentes, y también un grupo de leyes importantes. Así que en esa medida vamos a ir trabajando encaminadamente. Es fundamental que estos ejes, empleo, productividad, seguridad, estabilidad democrática, inclusión y derechos, son fundamentales para el desarrollo del país. Desde la perspectiva internacional, el tema que generó preocupación es la migración de los hermanos venezolanos. Manuel Enríquez Rosero, embajador de Colombia, pidió que se agilice el tratamiento de las reformas a la Ley de Movilidad Humana, pues el trabajo en la región permitirá buscar alternativas al flujo migratorio. Lo que aquí se decida seguramente también va a tener que ver con Colombia, va a tener que ver con Perú. Hoy que desafortunadamente estamos viviendo
yo lo digo con respeto, una gran tragedia en la región con el tema de Venezuela. También el embajador de Venezuela, René de Sola, agradeció los esfuerzos de Ecuador en buscar alternativas que puedan mermar la situación. Citó el decreto 826. Exento de cualquier tipo de pago o tasa, lo cual es muy bueno para los venezolanos, que era una de las principales limitaciones que tenía el venezolano para poderse legalizar aquí en el Ecuador. En este encuentro también se discutieron sobre temas económicos y productivos. De los TBIs. Entonces, no sé si la Cancillería va a presentar un nuevo acuerdo marco, el cual se va a negociar con todos los países. Se habla mucho sobre la ley de fomento productivo 2. No sé si eso ya desapareció o quizá está reemplazado por el proyecto de ley para el emprendimiento. El presidente del Legislativo informó que Ecuador, con el apoyo y cooperación de los países, busca convertirse en la sede de la primera cumbre de presidentes de parlamentos de América Latina. En la cita se abordarán temas como migración, lucha anticorrupción y seguridad. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Consejo de la Judicatura defendió la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. La titular del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, acudió a la Comisión de Justicia de la Asamblea para exponer los parámetros de la evaluación a los magistrados. Según Maldonado, esta evaluación no pretende modificar las decisiones de los jueces. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, insistió en la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, Maldonado citó a la Constitución y demás normativas secundarias para defender el proceso de evaluación que tiene como base 5 ejes, dijo. Las competencias y atribuciones del Consejo de la Judicatura, en el numeral 3 se establece textualmente dirigir el proceso de evaluación. Según Maldonado, la evaluación no afecta a la independencia judicial. Son la Corte Nacional el órgano evaluado por disposición constitucional y legal, como lo he demostrado. Por lo tanto, nada tiene que ver la evaluación con la independencia judicial. Fausto Murillo es el vocal del Consejo de la Judicatura, encargado de evaluar a la Corte de Casación. Esta evaluación, muy diferente a las anteriores, que se han hecho bajo parámetros de evaluación a cortes de instancia. Esta evaluación está dirigida, diseñada en esta ocasión para jueces de casación. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia serán evaluados bajo los parámetros cuantitativos y cualitativos y la nota mínima que deberán obtener los magistrados será de 80 sobre 100 puntos. Así lo señaló el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo. Nosotros hemos establecido el criterio cualitativo con 80 puntos y el criterio cuantitativo con 20 puntos. Por su parte, el asambleísta Esteban Torres cuestionó la evaluación a los magistrados, así como a los integrantes de las comisiones encargadas de evaluar a los jueces. ¿Quiénes van a evaluar además? Aquellos señores como el señor García Falconi, que insulta, critica a todo el mundo, que está en todas las comisiones calificadoras de este país. Él va a ser el que va a revisar las sentencias de los jueces. Me preocupa muchísimo. Se ha explicado con bastante precisión que lo que se entra a analizar es la calidad del fallo, no el sentido. Este proceso está dirigido a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, que concluirá a finales de septiembre de 2019. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La asambleísta Elizabeth Cabezas fue recibida en la Comisión de Participación Ciudadana, donde expuso por segunda ocasión los alcances de su proyecto de ley de recuperación de capitales. La parlamentaria sostuvo que luego del primer debate de la propuesta en el Pleno, se identificó como necesario realizar varios ajustes, entre ellos que ya no sea el Consejo de Participación Ciudadana la instancia que se encargue de acreditar a los equipos técnicos especializados para la investigación de los casos en los que hay indicios de corrupción. Se va a requerir que para ese segundo debate se hagan algunos ajustes, como ustedes han visto, a la propuesta que originalmente se había planteado. Y esta preocupación surgió porque justamente aquí en la mesa se dieron cita varios representantes de varias instituciones que han colaborado con algunas iniciativas para que esta ley sea un mejor documento legal
Y ahí justamente surgió la idea de que el Consejo de Participación no sea el ente que pueda hacer este seguimiento y esta conformación de estos equipos técnicos, sino que sea la Fiscalía la que pueda trabajar en estos temas. Entonces, habría que analizar efectivamente qué implica ya que la Fiscalía entre cuando se está hablando de un proceso que sería prejudicial. Entonces, no sé si es que ahí hay una contradicción. Y ahí es donde nosotros y yo como proponente tenía algunas dudas sobre ese tema. Sin embargo, puede darse porque también en la Fiscalía existen estos equipos de investigación que tienen y que ellos podrían trabajar justamente en procesar la información que reciban para ver si efectivamente estos casos ameritan ya el sentarse en una mesa de negociación previo al inicio de una acción legal. Astawan Huillaykunawan Yukunchi Kaichishi Kikimpa Wasima Chamukunchi Mashikuna. Kai Consejo de Administración Legislativa Kai Mama Yakta Tandanaku Yukuima Pimikunan Kai Punja Ima Kashuhatun Rimanakuipi Kasna Yankaikuna Tapaktachirka. Kai Pimi Ishki Kamachi Rurana Pakilka Kuna Ima Taña Arinirka Kuna Shinayati Kasna Kai Hatun Rimanaku Ima Pipas Kasna Apukuna Samana Pakpachakuna Tami Kasna Kuyuchirka Shuhunka Iman Shinaka Kai Samana Pachakuna Ima Kai Karwal Killa imapi chunga iskun punjamanta kimsa chunga punjakamami kasna ña yayishpa sakirishka kan. Aportes juicio que Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hatun tandanakuy imapipas kay kutin imagina ya kay juicio político ñawin chikuna paktashpa ñawpakman katikunkunami. Kay kutin imami kasna kay fiscalización mingarishka uku imapika kasna kay shamu punjakuna kay Karwalquilla, chunga iskun punja kamami ñukunchika kasna ña tukuy willaykuna tacharishu nishpami kay mingarishka tapusha apugimaka willachirka. Shinallati yuyachinchi kaypika kasna kay hatun tandanakuymanta chusku kuna imatami kaypika imashinalla ñawinchikuna paktanamanta ñawpakman katikunkuna. Paykunaka José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria Disentonio, Shinallati Walter Gómez, Runa apukunamikan, paykunami kasnakai ñawinchikunapi kimirishkakuna. Comisión Fiscalización Shinallati kay kutin imami kasna hatun kay tandanakuypi llanka apukuna imaka Raúl Tello runa apugimata chaskirka. Paymi kasna imashinalla kay hatun Consejo de Participación Ciudadana tandanakuy tapusha José Carlos Tuárez Shinallati kayshu apukuna imapish imashinamanta kaypi kamachi mana paktashkamanta kasna kay ñawinchikuna paktakushka nishpami kasna huchachikuna imata rikshichirka chayachirka pash. Solicitud juicio político Richard Martínez, Kasnakai, ministro de Finanzas Richard Martínez, Runa Imatami, Kai Pica, juicio político Ñawinchi, Imamanca y Achinapaj, Tucuy Kai, soberanía alimentaria Mingarishka Pillanca, Apukuna Imaka Arinirka. Imamanta, Kasnapay mana pakta kai mingarishka ukuman mañashka willaykuna imata chayachishka mantami ñukunchika kaypi kasna ñawinchikuna imata kallarinapaq chayachishkanchi nishpami tukuy apukuna yuyaypaqta rirkakuna. Agenda parlamentaria Shinallati kay ñukunchi mamayakta tandanakuy tapushak César Litardo apugimami kasna tukuy kay ista llaqtamanta mingarishka ayllukuna apukunawan shukrimanakuy tacharirkakuna. Kaypimi Agenda Parlamentaria 2019-2021 hatun kilka imata riksichishpa chayachirkakuna. Paykunaka nirkami ñukunchi kasna kay punjakuna imapimi kay watakuna imapi llankanapaka sukpatzak pusak chunga kamachikuna imata ruranapa kilkakuna imatami kaypika rikushkanchik Shinallati kaypika mayjanla ancha mutzurishka imatami kasna kallaripika rurashun nishpami willachirka. Shinallati kasna willachik antakuna imamanpish tukuy kay fangakunata riksichirka. Evaluación jueces Shinallati kay hatun tandanakuy kay Consejo de la Judicatura tandanakuy imamanta pushak runa warmi imami kay María del Carmen Maldonado kay manchayamushpaka imamanta kasna kamak runakuna imata imashinalla kay hatun taripaykuna paktanamanta kaypika willachishpa sakirka. Shinallati paykanirkami ñukunchi kasna kamak runakuna imata kay hatun taripayman churashpaka tukuy paykunapak llankaykuna imatami yanapashun nishpami willachirka.
Ley recuperación de capitales, Chinayaticay Elizabeth Cabezas, Apugima Micas, Nakai Hatun Kamachi, Rurana Paquilca, Kuna Imata, Kai Picha Chispa, Caimanta Rimarca, Paicanir Camino Kunchi, Kai Pimi, Masca Kunchi Nigmicas, Jaki Kuna Imapi, Wagji Chispa, Kulki Kuna Imata Hapispa, Kakpika, Chaita, Kai Kamachiwanka, Kutimpa, Charinapak, Chaita Miño Kunchi, Kamasca Kunchi Nirka, Chinayatic, Kasna Hatun Yachanruna Kuna Imawangmi, Kai Kamachi, Taruranapak, Yukunchi Karima Nakushpa, Nishpami Kaipi, Rixichirka, Huillachirka Paz. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y en más información, amigos, la Comisión del Régimen Económico dio seguimiento a la resolución que expresa preocupación y compromiso para que las medidas a implementarse en el proceso de optimización y planificación del Estado garanticen los derechos laborales. Sandra Argotti, subsecretaria de Planificación y Desarrollo, habló de la eliminación de unidades desconcentradas zonales. Con la base legal en el Código Orgánico Administrativo, Decreto de Austeridad, Compromiso Presidencial 1257 y la Ley de Fomento Productivo, Sandra Argotti, delegada del Secretario General de la Presidencia de la República por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, presentó los argumentos del Plan de Optimización de la Función Ejecutiva en territorio. Hasta el momento, según la planificación, se tiene previsto eliminar unidades desconcentradas zonales y o distritales que no se encuentren implementadas de manera integral y no presten servicios. Delegar a otros jerárquicos superiores atribuciones y responsabilidades de los cargos de libre nombramiento y remoción que fueran cesados. Actualizar instrumentos institucionales referentes a la presencia institucional y sus estructuras orgánicas. Esto trajo varias críticas al interior de la Comisión del Régimen Económico, como el legislador Rubén Bustamante, proponente de la resolución. Dijo que no se estarían considerando los servicios a la gente, pues los despidos no se basan en la duplicidad de funciones, sino otros factores. ¿Cómo vamos a garantizar que estos servicios no se afecten cuando los niveles jerárquicos superiores, que es hacia donde va orientado este tema, van a eliminarse? A lo que la autoridad respondió. La idea es justamente abrir las oficinas técnicas. Quienes se van a abrir son las coordinaciones zonales y dentro de ese espacio se abren para los otros espacios territoriales donde no están llegando todos. La legisladora Lira Villalba también expuso la realidad del sector de salud. En los últimos días tengo conocimiento que fueron más de 300 funcionarios agregados de servicios agregados de valor despedidos del área de salud. Estamos refiriéndonos a enfermeras. Estamos refiriéndonos a personal de salud. El tema de Fuerzas Armadas también fue tratado. El legislador Franco Romero puso en contexto. No digo que hay que eliminar a las Fuerzas Armadas del Ecuador, no, pero hay que reducirlas. Nosotros recién estamos empezando a trabajar técnicamente con las instituciones y revisando cómo ellos están ubicados en su parte territorial. Finalmente, la Comisión del Régimen Económico analizó los avances de las obras para la reconstrucción y reactivación productiva en las zonas afectadas por el terremoto de abril del 2016. Mariela Logroño, TVL Noticias. Regular la refinanciación de los más de 9.000 deudores de créditos educativos y entregar facilidades de pago son las propuestas que se presentaron en la Comisión de Educación de la Asamblea por parte de los representantes de la CENESID y del Instituto del Fomento al Talento Humano. Además, el asambleísta Héctor Yepes expuso un proyecto de ley sobre créditos sin intereses que captó el interés de los comisionados. Un proyecto de ley orgánica de crédito estudiantil sin intereses se presentó en la Comisión de Educación por parte del asambleísta por la provincia del Guayas, Héctor Yepes. Dicho proyecto nace de la necesidad, mencionó, de brindar oportunidades de estudio a los jóvenes que actualmente ni trabajan ni estudian. 1 de cada 5 jóvenes que no estudian ni trabajan, llamados ninis, que no tienen oportunidades de educación, de emprendimiento, de empleo. De ellos tenemos una gravísima participación de mujeres, mientras a nivel regional el 66% de ninis son mujeres, en el Ecuador esa cifra llega al 72%. Esta iniciativa se caracteriza por ofrecer un pago de deuda estudiantil sin intereses y que se ajuste a la realidad económica del deudor, ya que existen jóvenes que no son sujetos de crédito. Cuotas de pago deben atarse al ingreso real que tiene el estudiante. Algunos saldrán antes de la deuda, otros saldrán
en un largo tiempo, pero así ayudamos a que nuestros jóvenes puedan salir adelante y no tener una camisa de fuerza. A esta mesa legislativa, además, acudieron representantes de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID y del Instituto del Fomento al Talento Humano, quienes expusieron la necesidad de implementar un régimen especial para subsanar la problemática de los más de 9.000 deudores de créditos educativos, quienes además incurren en procesos de coactiva. El segmento de crédito educativo social está destinado para aquellas personas que tenían ya un crédito educativo, y que cayeron por A o B motivo en mora. Justamente ya se venían ahogando con la cuota que les venía cayendo interés sobre interés. Recordemos que el interés era 9.5. Ahora con este crédito pueden solucionar esta deuda y con un mejor interés. 3 propuestas sobre el tema se han recibido en la Comisión de Educación, mismas que se unificarían en el proyecto de reformas al Código de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, el Código Ingenios. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Y como parte de la conmemoración del Día del Deporte Ecuatoriano, en la Asamblea Nacional se organizaron una serie de eventos que contaron con la presencia de deportistas y representantes de la empresa privada para incentivar el fomento al deporte. El Grupo Parlamentario por el Deporte, en conmemoración al Día del Deporte Ecuatoriano, realizó un conversatorio sobre mujeres rompiendo esquemas, en donde distinguidas deportistas profesionales y no profesionales del país relataron su experiencia en el deporte, las barreras que han superado y lo que falta para lograr una equidad de género en el deporte. Uno se da cuenta que tal vez pudieron haber sido barreras, pero para que a uno le elijan en el equipo de uno de los chicos, tenía que ser mejor que algunos de los otros varones. Para ser mejor que algunos de los otros varones, te tocaba esforzarte siquiera 3 veces más. Yo sí sufrí acosos en salir de mi casa e ir hacia la pista de atletismo. Resulta regresando de mi casa a una cuadra antes, claro, recibí acosos y fui manoseada. Vamos a promover el deporte junto al ámbito laboral. No debe ser que uno o solo es profesional en el deporte o tiene una carrera, digamos, un trabajo normal y corriente como el mío. ¿Cómo promovemos esos espacios desde la empresa privada y desde las leyes laborales? Precisamente la falta de recursos para practicar deporte y la falta de apoyo por la empresa privada fue una de las interrogantes. De ahí que se desarrolló la mesa técnica Más Recursos, Más Deporte, en donde se expusieron varias alternativas. Que haciendo unos cambios pequeños a como está hoy en día la norma, podemos lograr que exista una doble deducción del impuesto a la renta para las empresas que apoyan al deporte. Desde la empresa privada consideran que se debe definir el apoyo o fomento al deporte y que los recursos destinados para ello no sea administrado por el Estado. De qué actividad deportiva sí deberíamos afinarle un poquito, y ahí creo que la experiencia de los atletas es fundamental. Imposible que esto maneje el Ministerio del Deporte, la Secretaría del Deporte o quien quiera. O sea, el Estado es un pésimo administrador. Las propuestas serán condensadas por el grupo parlamentario y luego serán expuestas al Ministerio de Finanzas con el fin que el Ejecutivo remita un proyecto tributario. Asimismo, fuera del Salón José Mejía Lequerica se montó un museo interactivo sobre los hitos del deporte, en donde se expusieron varias prendas, elementos e indumentaria de deportistas élites que han alcanzado distintos logros en diferentes disciplinas en el mundo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y así concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.